buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista en Canarias al Día, aquí en Mírame Televisión. Hoy de nuevo vamos a hacer una parada en la actualidad de la isla de Fuerteventura y también hablaremos de algunos temas del Parlamento Autonómico. Lo haremos en compañía de Natalia Santana, que es la presidenta de Nueva Canarias en Fuerteventura y además diputada por esta isla en la Cámara Regional. Natalia, gracias por acompañarnos. Buenos días, David. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hay muchos asuntos de actualidad que están girando en torno a la isla de Fuerteventura. Muchos de ellos acaban también en el debate parlamentario. Hay unanimidad institucional de cara a pedir que se traslade esa bonificación de 20 céntimos por litro al combustible que se ha instaurado en las Islas Verdes, las islas no capitalinas de la provincia occidental, a Lanzarote y Fuerteventura. Ustedes se suman también a esa petición. ¿Por qué consideran que es justo trasladar esa bonificación a Lanzarote y Fuerteventura? Sí, bueno, primeramente, tal como decías, parece que en Fuerteventura, pues en los últimos meses no tenemos descanso, ¿no? Cuando no es un tema es otro. En este caso, no es que nos hayamos sumado a la exigencia de esa bonificación, sino es que nosotros en las enmiendas al presupuesto de cara a 2024 incluíamos que esa medida se aplicase también en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, que nos parecía un agravio. Luego, cuando se puso en marcha la medida, hicimos alegaciones a la misma que no se tuvieron en cuenta. Y además lo pusimos en las resoluciones lo añadimos en las resoluciones del debate de la nacionalidad canaria. La respuesta siempre fue la misma, fue no. Además llevamos una proposición no de ley, es decir, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, hemos sido bastante insistentes en que queremos igualdad de trato. Esta medida, en el debate de la nacionalidad, el gobierno en este caso, se empeñó en darle una vuelta y hacer ver como que estábamos buscando una confrontación insular entre Islas Verdes versus Islas Amarillas. Y en ningún caso es así. Lo que nosotros estamos exigiendo al gobierno es que aplique igualdad de trato, que estandarice esa medida, no con los 20 céntimos, porque es cierto que según el estudio, la diferencia entre las Islas Verdes sería de unos 20 céntimos con respecto a Gran Canaria y Tenerife, y Lanzarote y Fuerteventura van desde los 10 a los 12 céntimos. Es decir, que se aplique una bonificación a escala, pero que se aplique. Ayer mismamente nosotros hoy tenemos una pregunta en este sentido y hicimos una especie de mini estudio, ¿no? Repostamos en la isla de Fuerteventura y también en La Palma. En el ticket de compra se ve que el precio es exactamente el mismo, de hecho en Fuerteventura está un poquito superior, los litros son los mismos y sin embargo el ciudadano o ciudadana de La Palma se está ahorrando 4,75 céntimos con respecto en este caso a Fuerteventura, pero que está igual en Lanzarote. Por tanto, entendemos que es una medida necesaria, no valen las excusas de hay que hacer un estudio. ¿Por qué cree que no lo hace el gobierno? Hombre, este gobierno es indiscutible, está apoyado por las Islas Verdes, es decir, es quien mantiene esa estabilidad en el Ejecutivo. No tenemos no hay una explicación, simplemente es un agravio. Yo creo que están contentando a los partidos de estas islas, pero no existe motivo para no hacerlo también en Lanzarote y Fuerteventura. Creo que no hay una argumentación, de hecho no lo han argumentado, únicamente lo que dicen es que hacen falta los estudios. ¿Qué estudios? Es una cuestión de precios, de matemáticas, hay una fórmula y es una ciencia exacta. Y sobre la medida, sobre el fondo de la medida, ¿a usted le parece justo que se bonifique por igual tanto a ricos como a pobres y que además no deja de ser una medida que fomenta el coche particular en un momento en el que hablamos tanto de sostenibilidad en lugar de fomentar el transporte público? No. A ver, evidentemente tendríamos que evolucionar hacia un modelo, y más ahora cuando en el foco, ¿no?, de todos los debates está pues esa sostenibilidad, esa transición, el turismo sostenible, la capacidad de carga, qué nos está pasando a nuestro territorio. Por tanto, nosotros somos más partidarios de apostar por otro tipo de medidas, no por esta. Pero ya una vez en el barco, ya una vez establecida esta medida, queremos igualdad de trato. Lo ideal no sería esto, sería apostar por otra serie de medidas pues en la línea de lo que tú comentabas. Al final hay algunos profesores universitarios que han estudiado este aspecto, como Juan Luis Jiménez y Jordi Perdiguero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y ellos concluyen que esta medida lo único que va a beneficiar es precisamente a las empresas
petroleras, pero que lo que habría que hacer es luchar contra el oligopolio que existe en estas islas, en el que muy pocas empresas controlan el mercado. Ya en el caso del hierro es completamente un monopolio por parte de DISA, pero en Lanzarote y en Fuerteventura sí que hay un oligopolio. ¿Ustedes no creen que habría que actuar en ese sentido? Posiblemente fomentando la medida, la competencia. En ese exacto, sentido. La medida sería mucho más efectiva regulando la competencia y que no exista pues ese oligopolio, ese monopolio en el caso de la Isla del Hierro, y así poder eliminar estos sobrecostes que pagamos pues en todas las islas no capitalinas. También es cierto lo que tú decías, esta medida ¿a quién favorece? Y en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, que es la isla donde yo resido y la que me toca defender, y así lo ha decidido la ciudadanía, nosotros contamos con el añadido de que somos la isla más extensa territorialmente. No nos parece justo en absoluto que un trabajador que tenga que ir pues, desde Puerto del Rosario hasta Morrojable, porque somos una isla, somos un archipiélago, ¿no?, que se dedica en su gran masa al sector turístico, tenga que pagar un sobrecoste encima, un exceso de consumo de combustible, y esto no se regule y no se bonifique en Lanzarote y Fuerteventura, que insisto, desde Nueva Canarias Bloque Canarista consideramos que no es la medida ideal. De hecho, no es una propuesta nuestra. Nuestra propuesta ha sido, oye, ya puestos aquí, sean ustedes igualitarios y seamos un gobierno justo, que no exista una Canarias a 2 o incluso a 3 velocidades. Este sábado, hubo una importante manifestación en la isla de Fuerteventura en contra de esa investigación de las tierras raras, la búsqueda de esos 17 elementos químicos que son importantes para el desarrollo, por ejemplo, de nuevas tecnologías, de las energías renovables. Esto también tiene un importante impacto ambiental y ha habido una contestación social en la que también está Nueva Canarias Bloque Canarista. ¿Por qué ustedes se oponen a este tipo de investigaciones? Sí, bueno, la manifestación fue el domingo, en la cancha de Ajuy, en el municipio de Pájara. Y bueno, yo creo que ahí toda la ciudadanía majorera y la mayor parte de los partidos políticos gritamos no a las tierras raras. Nos oponemos desde Nueva Canarias Bloque Canarista por algo muy sencillo. Las tierras raras es verdad que se consideran, ¿no?, el oro tecnológico, pero tienen una serie de riesgos y de impactos, ya no solo medioambientales. Hemos estado investigando y, bueno, tienen riesgos para la salud. Entonces, este gobierno ha admitido a trámite unas solicitudes. Todo pinta a que las va a autorizar. Según la ley de minas, cuando una empresa hace una prospección en un territorio, si encuentra ese mineral, en este caso las tierras raras, ya tiene unos derechos adquiridos. Creemos que se está engañando a la ciudadanía porque están, digamos, vendiendo por fascículos, ¿no? Una primera solicitud, que es bastante más comedida en el municipio de Puerto del Rosario, luego ya vamos una bastante más amplia en el municipio de Pájara, en la zona de Ajuy, que además afecta, y esto es gravísimo, a 14 viviendas, es decir, son 14 hogares las que pues, están viendo, 14 familias que ven en riesgo el mantenimiento de sus viviendas, porque se les puede expropiar en el caso de que existan, que al parecer, según las personas, ¿no?, las más mayores de la isla, eso siempre se ha sabido, que existen esos minerales ahí. Por tanto, con lo de las tierras raras, yo creo que la respuesta es no. No existen los estudios que avalen que estamos preservando a nuestra isla. Vamos a destrozar nuestro medio ambiente, nuestro motor económico, que es el turismo, nuestro sector primario, que ya bastante ha sido castigado a lo largo de los tiempos, y lo que es peor, estamos poniendo en riesgo la salud de nuestra gente. Porque hay unos componentes químicos a la hora de... Porque no estamos hablando de estudios, que se dice, no, van a estudiar. No van a ir con una brochita como las universidades y a coger 3 rocas. Van a aparecer allí pues con la maquinaria pertinente, a hacer perforaciones, a hacer prospecciones, a taladrar el suelo. Y eso libera una serie de gases que están en esos componentes, en esos minerales, en esas tierras raras, que son perjudiciales para el riñón, que provocan insuficiencias cardíacas, que provocan problemas renales severos y que incluso pueden acabar en la muerte de la ciudadanía. Entonces, no estamos hablando de algo banal, es un riesgo serio y la respuesta es no. El otro día yo le hacía la pregunta en comisión al señor Domínguez y su respuesta era que cuando aparecía el riesgo, la oportunidad se perdía.
No lo decimos nosotros, que no somos especialistas en la materia. Lo dicen desde Estados Unidos, lo dicen los propios territorios donde esas tierras raras se han puesto en investigación, en perforaciones, en prospecciones. China, por ejemplo, que es la gran potencia que tiene esta explotación de las tierras raras, la zona donde se están llevando a cabo esas perforaciones y esas prospecciones, no puede ni plantar arroz. Porque la toxicidad es tal que afecta además de los problemas de salud, es que se infiltra en el agua, en la tierra. Vamos a destrozar todo nuestro territorio, toda nuestra isla por eso. Y a nosotros, el otro día yo lo comentaba también en la comisión y ya finalizo, sí. Esto a mí me recuerda al movimiento del petróleo. La ciudadanía dice no, pero el gobierno sigue en marcha. Y se lo dije al señor Domínguez, que se va a convertir en el próximo Soria a este paso, y no por ministro, sino por este tema, ¿no? Que pese a que decimos que no, que hay un riesgo evidente, que lo dicen todos los científicos, este gobierno lo está negando con la complicidad de Coalición Canaria, que no se nos puede olvidar. Hablaba usted de la complicidad de Coalición Canaria. Estábamos viendo las imágenes de la manifestación mientras escuchábamos su respuesta, y allí veíamos, entre otras personas, por ejemplo, a Lola García, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, que es de Coalición Canaria. Y claro, llama la atención porque, igual que ocurre con el tema de la bonificación al combustible, donde los dos cabildos que gobierna Coalición Canaria están a favor de que se traslade esa bonificación, da la sensación de que Coalición Canaria, que está en el gobierno de Canarias, no escucha a Coalición Canaria en las islas de Lanzarote y sobre todo en la isla de Fuerteventura. ¿Por qué cree que se produce esto? Pues puede ser que no les escuche. Yo creo que quizás la respuesta la tendrían ellos, ¿no? Porque en el Parlamento decimos una cosa y cuando llegamos a la isla y nos bajamos del avión decimos otra. El otro día, es cierto, la presidenta del Cabildo además tuvo unas palabras que yo compartía, pero no entiendo entonces cómo... Oye, con una llamada se soluciona, ¿no? Si no tienen el teléfono de Clavijo, se lo podemos facilitar. Que llamen a su jefe y le digan, oye, para esto. Oye, pongan en marcha la bonificación del combustible. Paren ya de destrozar a Lanzarote y a Fuerteventura, en este caso con el tema de las tierras raras, nos va a destrozar por completo. Entonces, yo no entiendo la actitud de Coalición Canaria. Puede ser que funcionen como un verso libre dentro del gobierno, pero entonces que exijan también responsabilidades dentro de la Cámara, que si cuando se lleven iniciativas en esta materia, en Nueva Canarias Bloque Canarista la llevará para paralizar estas solicitudes, estos permisos, estas concesiones que afectan en un montón de sentidos, ellos nos apoyen. Ya, porque no es una cuestión de colores políticos, es una cuestión de isla. Y esperamos encontrar a esos diputados y diputadas majoreros, independientemente del color y de la ideología política que tenga cada uno de ellos, junto a nosotros y, lo que es más importante, junto al pueblo. Porque no somos, o sea, no es que sea la representación de Nueva Canarias Bloque Canarista quien dice que no, o cualquier otro partido. Es la ciudadanía quien nos dicta la hoja de ruta, y si está dentro, pues, de nuestro pensar, de nuestro sentir en política, tenemos que escuchar, que cambiar el rumbo si es preciso y que tomar las medidas oportunas. ¿Cree que la posición del gobierno está influida por sus relaciones con una empresa, con la empresa que tiene mayores intereses en este sentido, que es el grupo Satocan? Hombre, detrás de cualquier decisión generalmente suele haber, pues, este tipo, no es lo deseable, pero suelen haber influencias políticas, empresariales. Esperamos que no sea así, y si es así, las dejen en la puerta y escuchen a los majoreros y las majoreras que estamos diciendo que no a las tierras raras, porque es que estamos poniendo en juego nuestro futuro. Y yo creo que es importante escucharlos y hacerlo. Pueden paralizarlos, pueden encargar un estudio medioambiental, un estudio de impacto en la salud, y luego tomar las decisiones oportunas. También se puede recuperar esa declaración de Parque Nacional que se llevó a cabo en su momento, que blindaría a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Es un debate muy amplio, que estamos tomando decisiones en menos de, en cuestión de 6 meses. El otro día el señor Domínguez también comparaba esto con que un vecino fuera a un ayuntamiento a solicitar una licencia de obra en una propiedad privada y que se le contestase que no. Vamos a ver, que sea una propiedad privada o que exista una solicitud, entonces yo en mi casa puedo montar una central nuclear, puedo hacerlo. ¿Y cuánto se estudian, cuánto se tarda en dar esos permisos? Porque aquí, para tú construirte una casita en una propiedad privada que tenga todos los permisos, que cuente con todas las licencias, igual tardan 2 años en responderte, y aquí esto ha sido,
de una brevedad digna de estudio también. Por tanto, yo creo que debemos pararnos, reflexionar y tomar las decisiones con calma. Estamos poniendo en riesgo nuestro futuro. Hablaba usted antes, comparaba un poco lo que era el movimiento contra las prospecciones petrolíferas que en su día se generó con respecto a lo que está ocurriendo con las tierras raras. Sin embargo, yo creo que hay una diferencia importante y se la planteo. Es el hecho de que al final hay un consenso generalizado a nivel internacional de que tenemos que depender mucho menos de las energías fósiles. Sin embargo, los elementos que se buscan en las investigaciones de tierras raras son fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías, son fundamentales también para el desarrollo de las energías renovables. Y claro, ahí hablaba usted del factor de China, que es quien controla mayoritariamente el mercado. También hay una voluntad, tanto a nivel de la Comunidad Europea como de España, intentar depender mucho menos de China en esa generación, porque China ya en alguna ocasión ha amenazado incluso con cerrar el grifo con los problemas que eso conllevaría. A donde yo quiero llegar, Natalia, es a que da la sensación de que con las tierras raras, antes o después, va a tener que abrir la mano, en este caso el Gobierno de España, las distintas comunidades autónomas, para buscar este tipo de minerales, porque son fundamentales, los necesitamos si queremos mantener el nivel de vida que tenemos. ¿Cómo compaginamos eso con el respeto al medio ambiente y con este caso, pues lo que puede ser un yacimiento importante como es la isla de Fuerteventura? Evidentemente, es verdad que China, digamos que nos ha puesto ahí un poco en jaque con cerrar, ¿no? Quitarnos el suministro de toda esa tecnología que se fabrica a partir de esas tierras raras. Y es cierto que Europa ha dado la directriz de, oye, allá donde hubiese estas tierras raras tenemos nosotros que tener autonomía y explotarlas. Pero es que yo creo que antes de llegar a ese punto, es cierto, y además el vehículo eléctrico, que sería una medida al tema del combustible, por ejemplo, que nombrábamos anteriormente, pero hay que tener en cuenta todas las variables, y lo que no vamos a hacer es que por no depender de esta potencia mundial, por ir hacia esa transición ecológica o energética o ese autoabastecimiento, destrocemos Canarias, porque es que parece que no lo quiere ningún territorio. Han sido muchos, hay investigaciones de universidades españolas donde también se iniciaron esos posibles estudios y esas posibles prospecciones y perforaciones, que es importante trasladar este término a la ciudadanía, y dijeron que no. Entonces, en Canarias, un territorio insularizado, un territorio frágil, un territorio que nuestra economía es el sector servicios y el sector turístico, que bueno, eso es otro debate porque tendremos que cambiar el modelo, porque así no vamos a llegar, con este modelo no hay futuro, pero ese es otro tema. De verdad vamos a meter aquí, como yo decía el otro día de una manera a lo mejor quizás un tanto bruta, ¿no? Los tanques, las perforadoras, sin evaluar los impactos que eso va a tener en el futuro de Canarias. Porque si nos cargamos la isla, es que no hay, yo no sé si habrán tierras raras, pero desde luego futuro de los majoreros y las majoreras no va a haber. Por tanto, hay que ser muy rigurosos y muy cuidadosos con eso. Hay que ir hacia la transición, por supuesto, pero Fuerteventura no es el almacén de residuos tóxicos de España, ni es el estercolero de Europa. Por tanto, ahí yo creo que los majoreros y majoreras vamos a estar firmes en decir que no, que primero vamos a hacer los estudios, que primero vamos a evaluar el impacto que va a tener en el hoy y en el mañana, que es que no es una cosa de inmediatez que luego no vaya a tener consecuencias futuras en nuestros hijos y nuestras hijas. Por tanto, esto no es algo sencillo y no es algo a lo que no haya que prestarle toda la atención del mundo. Vamos a cambiar de asunto, Natalia, porque lo cierto es que ya hay fecha fijada, bueno, se ha modificado la fecha, pero finalmente parece que el 22 de abril se va a producir esa comisión bilateral Canarias-Estado para hablar de ese trasvase, de ese conflicto en el trasvase de las competencias de costas, que tiene como telón de fondo básicamente, quizás el principal punto de conflicto es ese posible derribo de los hoteles de Río en las dunas de Corralejo. Me gustaría preguntarle sobre la posición de Nueva Canarias ante este conflicto en materia de competencias de costas, pero sobre todo en concreto ante el futuro del Oliva Beach y el Tres Islas. Bueno, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, nosotros somos fieles defensores del Estatuto de Autonomía, de que cuanto más cuotas de autonomía, de autogestión y de autogobierno tenga nuestra tierra, mucho mejor pues nos irá. Por tanto, reclamaremos, nuestra visión es que hay que reclamar esas competencias y llegar hasta donde haga falta llegar. Y nos manifestamos y posicionamos junto a... Yo creo que se nos está olvidando quiénes son los grandes damnificados de toda esta historia. Y son esas más de 400 familias majoreras
que llevan con la espada de Damocles demasiado tiempo. Llevan mucho tiempo viendo que su puesto de trabajo está en riesgo, que corre peligro el sustento de sus familias. Por tanto, además de, evidentemente, llevar ante el Constitucional, además de primero pues, iniciar esas conversaciones en esa comisión bilateral que preside un ministro canario y, por tanto, esperamos que eso pues, nos sirva, ¿no? para solventar esto de la mejor manera posible. Llegar hasta donde haga falta, insisto, ir ante el Constitucional y si agotando todos los recursos no consiguiésemos solución, aquí tendremos que sentarnos. Todos y todas tenemos responsabilidad en este asunto, pero primeramente también la empresa, que es que parece que solamente se le exigen responsabilidades más allá de ella. Habrá que buscar una manera, bien construyendo otro hotel, buscando el terreno, para realojar o reubicar a esas más de 400 familias a las que sin duda no podemos dejar tiradas. Yo creo que ellos deben estar en el foco de la solución y buscarla para aliviar esta situación que, insisto, está generando ya no solo el impacto luego económico, sino a nivel psicológico, ese desgaste, ¿no? Puede ser hoy, puede ser mañana. Y bueno, por supuesto, reclamar las competencias que son de Canarias y tienen que estar en Canarias. Pero da la sensación de que se quieren esas competencias para salvar a los hoteles y hay que recordar que los técnicos de costas han concluido que se han cometido una serie de irregularidades hasta el punto de que dan por caducada la concesión, en el caso del Oliva Beach, por ejemplo, por una serie de obras ilegales, de vertidos ilegales, de una falta de respeto hacia el territorio y hacia el medio ambiente por parte de una multinacional como es Riu. Lo digo porque al final, en ese discurso en el que ustedes están de cambiar el modelo turístico, de respetar el territorio, de respetar el medio ambiente, lo escuchábamos ahora con el caso de las tierras raras, no es incompatible defender los intereses de Riu, que ha cometido ese tipo de irregularidades, según los técnicos de costa, a la vez que se pide, en este caso, intentar salvar los hoteles por proteger los puestos de trabajo. Evidentemente nosotros en ningún caso desde Nueva Canarias Bloque Canarista defendemos a la empresa propia, ¿no? que ha incumplido ciertas cláusulas de la concesión. De hecho, fuimos el único grupo parlamentario que ante la proposición no de ley llevada para defender este tema ante el Constitucional o ante quien hiciera falta, exigimos responsabilidades también a la empresa. Fuimos el único, la nota discordante que dijo, oye, si en caso de que esto no se salvara, porque no tiene buena pinta, hay que pedir responsabilidades también a la empresa y vamos a buscar desde el Gobierno de Canarias, desde el Parlamento y con la empresa soluciones para esas 400 familias. Lo haremos unidos y lo haremos de manera conjunta, pero todos tenemos que aceptar nuestro trocito de responsabilidad y en este caso pues la empresa lo tiene y lo importante, insisto, son esas familias. No podemos, o sea, el impacto es brutal, no podemos enviar a esas 400 familias al paro. Que se busquen los mecanismos necesarios, que se construya otro hotel, que se haga algún tipo de mecanismo de regulación de empleo hasta que se les pueda reubicar, que se lleve algún acuerdo con el resto de los hoteles. La solución habrá que buscarla llegado el momento y todos tienen responsabilidad, por supuesto. La cadena Riu tiene una responsabilidad importante. ¿No creen que ha habido tiempo de sobra? Porque el expediente no es nuevo, lógicamente, para buscar una solución. Da la sensación de que se ha esperado al final y ahora, bueno, vamos a utilizar a los trabajadores, me refiero por parte de la empresa y también por parte de algunas voces en este sentido interesadas, vamos a utilizar los trabajadores para intentar frenar los expedientes administrativos. ¿No cree que las administraciones y la empresa tenían que haberse sentado hace tiempo a buscar una solución ante un final que parecía que antes o después iba a llegar? Porque al final la concesión, si no era ahora, iba a ser más adelante, pero tenía que caducar en algún momento. Por supuesto, yo creo que hay veces que los hechos nos indican que es la crónica de una muerte anunciada y en este caso así ha sido. Debieron sentarse en su momento, pero bueno, a veces pues las circunstancias se dan así. Yo creo que lo importante ahora no es mirar en qué se falló, que evidentemente es lógico y se tenían que haber sentado, sino en buscar soluciones de manera inmediata porque ya esto está ahí. Hay un asunto que está generando también mucho debate, está muy vinculado con todo esto del modelo turístico de lo que estamos hablando, que es el acceso a la vivienda. Y un factor que tensiona el precio de la vivienda es el alquiler vacacional. La semana pasada presentaba el Gobierno de Canarias ese anteproyecto de ley del alquiler vacacional. Además, la consejera de Turismo, Jessica de León, es majorera y en Fuerteventura, de hecho, el problema afecta en algunos municipios de manera muy grave. Por ejemplo, en el caso de La Oliva estamos hablando de que más del 20% de las viviendas censadas en el municipio, y no las que están en el mercado del alquiler, sino todas las viviendas censadas, más del 20% son viviendas que están en el alquiler vacacional. Nueva Canarias no sé si ha tenido tiempo de poder estudiar y posicionarse sobre este anteproyecto de ley, pero ¿cuál es su opinión en principio ante la propuesta que hace el Gobierno de Canarias para regular el alquiler vacacional?
Es cierto que nosotros tenemos este anteproyecto, estamos estudiándolo, pero sí que tenemos una posición pues, más o menos definida, en algunas muy definida. El tema del alquiler vacacional está generando una tensión muy importante en materia de vivienda. Tenemos en Canarias, en Fuerteventura, hay una situación de emergencia habitacional. O sea, es imposible encontrar vivienda con todo lo que esto genera. El impacto en las familias, en los empleos, en la búsqueda de mano de obra también de las empresas. Pero consideramos que es valiente la decisión que ha tomado Jessica de León en este sentido, se la reconocemos. Lo que no sabemos si se va a poder ejecutar. Bueno, en el fin de semana había una dualidad, ¿no?, de expresiones. Ella decía que íbamos a regularla, que estaba este anteproyecto que ahora se tendrá que debatir, enmendar y luego dar forma jurídica final. Y sin embargo, el presidente de su partido y vicepresidente del Gobierno de Canarias decía, bueno, ya veremos, ¿no? Y Coalición Canaria también está en la línea de, bueno, ya veremos. Entonces, no tenemos claro que esto se vaya a poder ejecutar. Es cierto que la vivienda vacacional supone, creo que el 37% de la actividad turística en Canarias. Esto es un porcentaje muy, muy alto. Y aparte se está produciendo un fenómeno, y es que las zonas residenciales, o sea, se está residencializando las zonas turísticas y turistificando las zonas residenciales, con el impacto que esto genera en la ciudadanía. Por tanto, esto hay que regularlo. Hay que diferenciar. En esa regulación sí que es cierto que nosotros puntualizamos que hay que diferenciar entre los grandes tenedores y los pequeños tenedores. No es lo mismo pues, una familia que tenga una casita, 2 casitas, que eso le proporcione unos ingresos extras pues, para mandar a sus hijos e hijas a estudiar fuera, para complementar la pensión, que los grandes tenedores que hacen edificios enteros, que son personas con capital, que lo que les recomendaríamos y lo que nosotros exigimos, que eso se pasen al modelo de hotel, es decir, que se les exijan los estándares que se les exigen al resto de empresas en este sentido. Y ahí estaría, digamos, el foco del debate, y habría que regular el alquiler vacacional también pues, con la tributación que se necesite, con la contribución en materia de empleo también que se debe hacer, con lo que eso genera en cuanto a riqueza. Uno de los asuntos vinculados también con el debate turístico es el de la precariedad de los trabajadores y trabajadoras del sector. Además, está centrando bastante el foco de cara a esa manifestación por la que ahora posteriormente le voy a preguntar, del 20 de abril. Pero usted también ha llevado al Parlamento de Canarias la situación de precariedad de las trabajadoras de las camareras de piso, de las conocidas como Kellys. Me gustaría preguntarle cómo cree que se puede solucionar esa situación, porque nosotros, cuando le insistimos, y lo hacemos constantemente a los empresarios del sector por la situación de las Kellys, nos dicen que, bueno, que al final hay convenios que han aceptado los sindicatos y que la situación en Canarias no es tan mala como incluso en otras regiones. ¿Cómo cree que se puede solucionar algo que es evidente, y es la carga laboral y los bajos salarios que tienen las camareras de piso? Bueno, precisamente desde Nueva Canarias Bloque Canarista llevamos hace, creo que 2 meses, una comparecencia ante el Pleno del Parlamento para que la consejera de Turismo, en este caso, nos explicase, Turismo y Empleo, nos explicase qué medidas iba a poner en marcha para frenar, ¿no?, la triste y dura realidad que viven día a día las camareras de piso en nuestra tierra. En un tiempo en el que estamos hablando de productividad, en un tiempo en el que vamos a Fitur y sacamos pecho, ¿no?, de estas cifras, y nos dedicamos a contar turistas. De hecho, Coalición Canaria llevaba una comparecencia sobre el número de turistas, creo que hace 2 plenos, recibido en Canarias en los últimos tiempos. Y nosotros decíamos, oye, vamos a ser sensatos, no podemos estar contando ovejitas cuando tenemos digamos, al alma de esas cifras, es decir, a las personas que se dejan día a día la piel para que Canarias tenga esa excelencia en materia turística, que, bueno, que el modelo hay que repensarlo, insisto, y no estamos valorando lo que ellas enfrentan en sus trabajos. Yo decía que detrás de esas cifras del turismo había Prozac, había Enantium, habían 1 millón de ansiolíticos, de calmantes y de medicación, porque las condiciones son durísimas. Allí expusimos algunas fotos. O sea, hay hoteles en Fuerteventura que hacen que las camareras de piso, con un carro que pesa muchísimo,
crucen y además no están en las condiciones, no tiene motor, a veces no tiene frenos, un desastre, crucen una carretera bastante transitada porque es en una zona turística, de un hotel a otro, dentro de la misma cadena hotelera. Hay hoteles que han exigido a sus camareras de piso que laven a mano las moquetas y las mopas porque se les habían estropeado las lavadoras. ¿De verdad vamos a hablar de productividad? ¿De verdad vamos a hablar de cifras cuando nuestras camareras de piso están sufriendo esto día a día? Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Ellas hablaban de medidas sencillísimas, cambiar las fundas nórdicas, que puede parecer una tontería, pero no lo es, porque por el desgaste que esos movimientos repetitivos ocasionan en ellas. Que se pongan camas elevables, que los carros tengan motor, que se ajusten las cargas de trabajo. No es posible que una mujer de 63 años, que lleva 30 años en la profesión, tenga la misma carga de a lo mejor una mujer u hombre, que siempre hacemos alusión a las mujeres, pero es que al final es un rostro feminizado el de las camareras de piso, invisibilizado también, por cierto. Que se les ponga la misma carga de trabajo que a una persona pues, de 30 años que acaba de aterrizar en la profesión. Son medidas que se pueden regular desde el área de empleo y que afectan, ¿no?, al área de turismo. Por eso digamos, este binomio a nosotros nos parece acertado y creo que se tienen que poner en marcha ya, que no vale el encargar estudios. Este gobierno, yo lo decía en una de las comparecencias, parece el gobierno de las oposiciones. Yo que me he preparado oposiciones y es estudiar, parece que de los estudios no salen y luego cuando hay que hacerlos, como es en las tierras raras, no lo hacen. Luego tienen, volviendo al tema del alquiler vacacional, del tema del turismo sostenible, de esa apuesta, ¿no?, que dice la consejera de Turismo tener, no se corresponde, tenemos nuestras dudas porque luego no se corresponde con el discurso o con las acciones llevadas a cabo por su gobierno. Por ejemplo, retomar esa cuna del alma, esa ciudad de 9.000 camas que quieren hacer en Tenerife. Entonces hay una incoherencia de opiniones y de objetivos en esa hoja de ruta que creo que primero deberían ponerse de acuerdo, ya no solo como partidos, como decíamos antes, de Coalición Canaria o de las voces, ¿no?, de esos versos libres, sino ellos como ejecutivo y como gobierno de Canarias. Y ya finalizo con lo de las Kellys, que si no se enfadan conmigo, vamos a seguir llevando este tema hasta que se solucione ante el Parlamento de Canarias y ante el Gobierno de Canarias. El próximo 20 de abril está marcado en el calendario como el día de la reflexión sobre ese modelo turístico. Están convocadas manifestaciones en 5 de las Islas Canarias y a mí me gustaría preguntarle por la posición, usted más o menos lo ha ido dejando caer a lo largo de toda la entrevista, de Nueva Canarias oficialmente, de cara a lo que va a pasar el 20 de abril. Me gustaría preguntarle también, aprovecho, sobre cómo está viendo las reacciones políticas, las posiciones que está tomando el Gobierno de Canarias, las que está tomando la patronal empresarial sobre, insisto, esa manifestación del 20 de abril. Bueno, nosotros estamos totalmente a favor de la manifestación. Es cierto que esto no se puede confundir con una turismofobia, ¿no?, como intentan pues, disfrazar o engañar a algunos a la ciudadanía diciendo que tenemos turismofobia. A nadie se le escapa que gracias al turismo Canarias ha tenido una evolución importante. Hemos salido de los ratios de pobreza en muchos sentidos, pero es cierto que nosotros defendemos y defendimos además, fuimos de los pocos partidos, yo creo que el único que llevó dentro de su programa electoral la necesidad de un cambio de modelo, de un acuerdo por el turismo, por evolucionar hacia un turismo sostenible, hacia un turismo más de calidad que de cantidad. Canarias no se entiende sin el turismo, pero tampoco se entiende con este modelo turístico. Por tanto, habría que sentarse y cambiar urgentemente el modelo porque esto está generando una distorsión. Lo veíamos antes con el alquiler vacacional, lo vemos pues con la saturación de los servicios. Vemos que hay partidos políticos, como los que están ahora al frente del gobierno, que se molestan más en poner el contador en la mano que en ver pues cuáles son las condiciones laborales que tiene nuestra gente en el sector turístico, cuáles son las condiciones también de ese sector hotelero, de esa dualidad o ese agravio que hay entre unos y otros. Por tanto, nosotros vamos a estar junto a los manifestantes en primera línea el 20 de abril y le hemos planteado varias veces al gobierno que es
de imperiosa necesidad el poner en marcha ese acuerdo por el turismo donde se sienten todos los agentes sociales, donde se siente la patronal, donde se siente el sector turístico, donde estén sentados también las universidades públicas canarias que tienen mucho que decir y, por supuesto, el Parlamento, el Gobierno de Canarias y todas las representantes, los ayuntamientos, los cabildos, que sea un macroacuerdo, ¿no? por un modelo turístico diferente. Pero han hecho caso omiso, al menos hasta la fecha. Lo planteamos en el debate de investidura, lo planteó también nuestro portavoz en las resoluciones y en el debate de la nacionalidad, y la respuesta siempre ha sido la misma, no. Por tanto, nosotros vamos a seguir en la misma línea, planteando ese cambio de modelo, ese cambio de paradigma, porque es verdad que Canarias el futuro de Canarias no se entiende sin el turismo, pero tampoco va a tener futuro ese turismo si seguimos con este modelo instaurado en Canarias. Una última cuestión, antes ya tenemos que ir despidiéndonos, Natalia, una cuestión política, si me lo permite, porque quería preguntarle cómo son las relaciones o cómo están las relaciones con Matías Peña después de que decidiese sumarse al gobierno del Cabildo como consejero de Agricultura, donde gobiernan Coalición Canaria y Partido Socialista. Bueno, actualmente, recientemente además yo asistí a dos medios de comunicación de la mano de Matías Peña y de nuestra compañera consejera en el Cabildo, Sonia Álamo. Es verdad que no nos pudo acompañar la tercera consejera, Felicidad, pero las relaciones están bien, están muy bien. De hecho, él lo trasladaba y él sigue perteneciendo a Nueva Canarias, Bloque Canarista, sigue siendo miembro, está en la ejecutiva insular. Él, de hecho, pues cuando hubo este movimiento y él abandonó la presidencia, me llamó y me dijo: estás llamada a asumir las riendas y es tu responsabilidad y yo te voy a acompañar en esta andadura. Es decir, yo tengo que decir que siempre me he sentido muy acompañada, que él ha estado muy presente y sigue formando parte de Nueva Canarias. Que hay una situación atípica en el gobierno, es cierto, pero no es la primera vez que se produce en la historia que entre un consejero y el resto no. Al principio, pues habían desajustes en los acuerdos, hemos llegado a acuerdos, a buen puerto, estamos funcionando, estamos fuertes, mirando al futuro y queda mucho camino por andar y lo haremos de la mano, en este caso, de Matías Peña. No sé si se sintieron, quiero preguntárselo, si se sintieron traicionados porque tomara esa decisión de espaldas al criterio que tiene Nueva Canarias y, sobre todo, si ustedes creen que de cara al futuro, ustedes dicen que están fuertes, ¿se pueden fiar de una persona que toma ese tipo de decisiones de espaldas a lo que considera el interés general del propio partido? Bueno, yo no utilizaría los términos ni traición ni muchísimo menos. Es verdad que hubo desacuerdos a la hora de ver las cosas, porque al final todos tenemos unas gafas diferentes, ¿no?, para ver las distintas realidades, que luego se sentaron los partidos afectados por este sentido, porque nosotros tenemos tuvimos un acuerdo electoral, en este caso con otros tres partidos, sería Alporán, Fuerteventura Avanza y Juntos por Pájara, además de Nueva Canarias, Bloque Canarista, y vamos en esa confluencia, luego se volvieron a sentar, se llegó a un camino común y de acuerdo, y en eso estamos. A veces la política no es estática, no siempre se tienen que ver la política de una manera igual, es decir, él lo veía de una manera, nosotros de otra. Él siempre manifestó que su sueño, ¿no?, su objetivo era ser consejero del sector primario. Creo que ese es su mundo, es su elemento, ¿no? Le gusta, se le da bien y lo vive. Por tanto, lo está haciendo fenomenal y nosotros pues lo acompañamos en este camino y seguiremos trabajando de manera conjunta, al igual que con las otras organizaciones con las que confluimos a las elecciones, y estamos, siempre lo digo, ¿no?, estamos muy agradecidos y contentos con los resultados obtenidos. Natalia Santana, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Vamos a seguir muy de cerca todo ese trabajo que realiza desde el Parlamento de Canarias para conocer mejor también la actualidad de Fuerteventura desde el punto de vista de la óptica de Nueva Canarias, Bloque Canarista. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hoy hemos abordado varios asuntos de la actualidad de la isla de Fuerteventura. No son pocas las cosas que pasan en la isla majorera, donde cada 2 por 3 tenemos que abordar diferentes cuestiones de actualidad. Pero allí, en el Parlamento de Canarias, hay representantes como Natalia Santana que están velando por lo que consideran que son los intereses de la isla. Hemos hablado con diputados y diputadas de todos los partidos políticos que están representados en la Cámara y seguiremos analizando y muy de cerca siguiendo la actualidad de la isla de Fuerteventura en Canarias al Día, como siempre. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con la programación habitual y a las 9 de la noche volvemos con más análisis en directo de la actualidad aquí en Canarias al Día. No se lo pierdan.